Hola a todos, esta es la lectura número 18 del libro Revelación siglo XXI, dos dioses, dos reinos, dos Cristos, el libro de la verdad, escrito por Jesús Agudelo. Hoy vamos a continuar nuestra lectura en la página 259. Pero esto no es todo. La aversión hacia los niños por parte del Dios de Moisés se convierte en aberración por momentos. Levítico 26-29. Y comeréis la carne de vuestros hijos, y comeréis la carne de vuestras hijas. Jeremías 19:9. Y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo. No quiero ni imaginar el menú del Dios de Moisés con tales obsesiones. Recordemos que de la abundancia del corazón habla la boca. Oseas 13:16. Samaria será asolada, porque se rebeló contra su Dios, caerá a espada. Sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. La obsesión del Dios de Moisés por matar a los niños es tan grande que hasta rajará las barrigas de las mujeres encintas para matar a los niños antes de que nazcan. Claro que los que conseguían nacer tampoco se salvaban de la obsesión de este infanticida Dios por matarlos. Primera de Samuel 15:3. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aun a los de pecho. El odio del Dios de las iglesias hacia los niños es implacable, es inmisericordia. A los que no alcanza a matar cuando nacen, los sigue atacando mientras crecen, aunque sea con pestes. Primera de Samuel 5:9. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Ahora seamos testigos de una historia difícil de asimilar por personas en sus cabales. En esta inaceptable historia relatada en Esdras 10, el odio y desprecio promovido por el Dios judío hacia las mujeres y los niños no es digerible para un ser normal. Sucedió que el pueblo judío vivió un exilio en Babilonia por casi 50 años, tiempo durante el cual los judíos tomaron para sí mujeres no judías y conformaron familias, y les nacieron hijos y hasta nietos, cosa no aceptada por el xenófobo Dios de Moisés, pues en la ley ordenada por el Dios judío hay prohibición total de mezclarse con no judíos, pues ya sabemos que los no judíos no tienen derecho a vivir. Veamos cómo el Dios de Moisés ordena matarlos por momentos. Según vemos cómo el Dios de Moisés ordena matarlos por momentos, mucho menos aceptará que los que él llama a su pueblo escogido emparenten con despreciables mujeres no judías. Esdras 10:1. Mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elán, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Así que cuando los transgresores llegan ante el sacerdote Esdras, le dice a este que están muy arrepentidos de haber estado conviviendo durante 50 años con despreciables mujeres no judías y teniendo despreciables hijos con aquellas inmundas mujeres no merecedoras de un impecable hijo del pueblo del Dios judío, pero aclaran que aún hay esperanza para el pueblo de Israel. La esperanza de la cual hablan es expulsar a las mujeres con sus hijos mezclados e indignos, y así dejen de pertenecer a la élite del pueblo que asesinó a machetazos a miles de hombres y mujeres y niños durante la larga travesía por el desierto, pues ellos están convencidos que cometieron aquellos horrendos genocidios y violando las niñas huérfanas se han hecho merecedores de un privilegiado sitio al lado de Dios,
Continuemos con la historia. Esdras 10:3. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Este pueblo conoce el corazón de su Dios, y saben que si le proponen algo, debe ser algo que carezca de justicia y que cause sufrimiento, sobre todo tratándose de mujeres y niños, que son los seres más despreciados por el Dios de Moisés, y así lo hicieron. Esdras 10:5. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas, y a todo Israel, que harían conforme a esto, y ellos juraron. Era de esperarse, pues el pueblo judío había sido instruido en masacres y en cometer toda clase de injusticia, matando a filo de espada a mujeres y niños, mandados por su Dios, por el simple hecho de pertenecer a etnias diferentes. Era de esperarse que aquellas familias que se habían conformado en el exilio no tendrían cabida en los malvados corazones de los pertenecientes al injusto pueblo del Dios de Moisés, y prometieron a su Dios echarlos a la calle como si fueran ratas despreciables, pues eso eran para su macabro Dios. Esdras 10:6. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Jonatán, hijo de Eliasib, e ido allá no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. O sea, que de tal palo tal astilla. A este descorazonado sacerdote del Dios de Moisés no le entristece echar a la calle a millares de mujeres e hijos desprotegidos, sino lo que la xenofobia de su Dios considera un pecado, tal para cual, sacerdote perverso de un Dios peor. Esdras 10:10. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: Vosotros habéis pecado, por cuanto tomáis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y hacer su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz: Así se haga conforme a tu palabra. Al Dios de Moisés se le glorifica cometiendo injusticia, sobre todo si se trata de mujeres y niños, y el depravado pueblo judío formado por este Dios es el digno fruto del árbol que les dio forma. Por eso Jesucristo dice, Mateo 7:18, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Un árbol malo no puede dar buenos frutos. Por eso el pueblo judío no le importó desprenderse de sus mujeres, hijos y nietos, con los cuales habían convivido durante 50 años, porque ellos son el fruto de lo que sembró en este mundo el Dios de Moisés. Esdras 10:13. Pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso, y no podemos estar en la calle, ni la obra es de un día ni de dos, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempos determinados, y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ella, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. O sea que si no materializaban la injusticia de expulsar de sus vidas a sus mujeres y a sus hijos, su Dios permanecería ardiendo de ira. Pero en cuanto supiera que aquellas mujeres y aquellos niños estaban desprotegidos en la calle y sufriendo, entonces se calmaría. Eran muchas las mujeres, pero muchos más los niños que quedarían desprotegidos por la xenofobia del Dios de Moisés, pues el inmisericordia Esdras dijo que no sería obra de un día ni de dos. Podemos concluir con esta cruel historia que el Dios de Moisés sembró en el corazón del pueblo judío toda su maldad y la falta de misericordia que en él abunda. Mateo 7:16. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. El comportamiento del pueblo judío es el fruto de lo que ordenó el Dios de Moisés en su ley: xenofobia, odio, asesinatos, violaciones, inexistencia total de amor,
falta de misericordia, racismo en su máxima expresión. Duele pensar en los niños, porque el amor de Dios no conoce de etnia ni de dioses, y aquellos niños fueron expulsados como microbios del lado de lo que ellos creían que serían sus padres para siempre. Y no solo eso, sino que fueron tirados a la calle sin importar las inclemencias del tiempo. Pero el Dios de Moisés se sentía glorificado por su pueblo, y eso era lo único que su pueblo elegido le importaba. Para el Dios judío, aquellas mujeres y aquellos niños intrusos no eran más que basura y debían darse por bien servidos, pues la costumbre del Dios judío es acabar con este tipo de problemas poniendo a los intrusos como carne para el filo de las espadas de su pueblo asesino. La pregunta sin respuesta es: ¿cómo es posible que los mal llamados pastores cristianos ladren desde sus púlpitos blasfemias tales como que el Dios de Moisés es el Dios de amor y misericordia del cual habló Jesucristo? ¿Cómo pueden inculcar a la filigresía que hay que amar al pueblo judío, porque según ellos es el pueblo elegido del Dios de Jesucristo? ¿Cuál de los horrendos crímenes y matanzas ordenadas por el Dios de Moisés y ejecutadas por sus matones, el pueblo judío, les hace especiales para el Dios de amor predicado por Jesucristo? En una colección de máximas morales, alguien escribió: todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos de burla. Sacrificios humanos para el Dios de los judíos. El Dios de los judíos y de las iglesias pide niños en sacrificio. Génesis 22:2. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Morián, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Para el Dios de los judíos es difícil aceptar o entender que los hombres amen a sus hijos. El sacrificio humano es una práctica aberrante que hasta un asesino normal y que no esté desquiciado rechazaría. Pero lo curioso es que la muy famosa historia del sacrificio de Isaac pedida por el Dios de los judíos, Abraham, es aceptada como un suceso normal por quienes adoran a este Dios. Pero lo que no saben los adoradores de este Dios que pide sacrificios humanos es que esa es la historia que cuentan en las iglesias por ser la menos espantosa de los muchos y horripilantes sacrificios humanos que este Dios de las iglesias solicitaba para él. El Dios de los judíos, como cualquier criminal, exigía un porcentaje de los botines que su pueblo asesino obtenía de los genocidios que cometían por órdenes suyas, y las niñas vírgenes hacían parte de tan macabras ganancias, pues el Dios de estos criminales les permitía repartírselas como parte del botín para que abusaran de ellas sexualmente, no sin antes exigir su parte, cuando terminaban de consumar las horrorosas matanzas. El Dios de este pueblo criminal ordena hacer cuentas de todo lo que habían robado para saber lo que debían apartar para él. Veamos. Números 31:25. Y Jehová habló a Moisés diciendo: toma la cuenta del botín que se ha hecho, así de las personas como de las bestias, tú y el sacerdote Eleazar y los jefes de los padres de la congregación. El botín que habían hecho era lo que habían robado después de masacrar un pueblo a machetazos. 28. Y apartarás para Jehová el tributo de los hombres de guerra que salieron a la guerra, de 501, así de las personas como de los bueyes, de los asnos y de las ovejas. Y el Dios de los judíos pedía su parte de los tenidos de tan abominable genocidio, donde habían matado cruelmente a los padres, madres, hermanos, abuelos, abuelas de más de 30,000 vírgenes. Eso no lo preocupaba a este Dios de las iglesias. A él solo le importaba que le hagan entrega de lo que le corresponde como ganancia de tan horrorosa carnicería. Sigamos. Números 31:31. E hicieron Moisés y el sacerdote Eleazar como Jehová mandó a Moisés. Y fue el botín, el resto del botín que tomaron los hombres de guerra, 675,000 ovejas. En cuanto a personas de mujeres que no habían conocido varón, eran por todas 32,000. Y el tributo de las ovejas para Jehová fue 675. Y de las personas 16,000, de ellas el tributo para Jehová 32 personas.
Y dio Moisés el tributo para ofrenda elevada a Jehová, el sacerdote Eleazar, como Jehová lo mandó a Moisés. Entregaron 32 mujeres como tributo, para ofrenda elevada al Dios de los judíos. Estas vírgenes eran niñas de todas las edades. Allí no había mujeres mayores, porque en aquella época a las mujeres las casaban a corta edad. La ofrenda elevada, con la que rendían tributo al Dios que adoraban en las iglesias, era un ritual que ejecutaban Aarón y sus hijos siguiendo al pie de la letra las instrucciones que habían recibido previamente de su Dios. Este ritual de ofrenda elevada consistía en desangrar y descuartizar a la víctima, con la cual se ofrecía el sacrificio que pedía el Dios que ordenaba estas masacres. Veamos. Éxodo 29:10. Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Y tomarás el pecho del carnero de las congregaciones, que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Jehová, y será porción tuya. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida, y de la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las congregaciones de Aarón y de sus hijos. Y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada, y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz, porción de ellos elevada en ofrenda a Jehová. Esto era lo que hacían con las vírgenes que les correspondía al Dios de los judíos. Esto era lo que pedía el Dios que adoraba en las iglesias. Ponían las manos sobre sus cabezas y las mataban delante de su Dios, y derramaban toda su sangre al pie de aquel satánico altar y las descuartizaban. Les arrancaban la espalda para elevarla en ofrenda al Dios que adoraban los judeocristianos. Todo esto por petición de él. Me duele el alma explicando este horror, pero no sé qué es más abominable, si la crueldad que este Dios ordena cometer con las niñas, o el hecho de saber que este es el Dios ante el cual las iglesias mantienen arrodillada a la humanidad. Pero pedir los sacrificios de las niñas que les correspondían después de los genocidios no llenaban la sed de muerte que caracterizaba a este Dios, pues este Dios que adoran en las iglesias también pedía sacrificios humanos en poblaciones enteras. Veamos. Deuteronomios 3:12. Si oyeros que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que ha salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis, tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados a filo de espada, y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín, todo ello como holocausto a Jehová tu Dios. Pueblos enteros ofrecidos en holocausto para el Dios que adoran los judeocristianos. Ahora veamos cómo las Escrituras dan testimonio que este Dios de las iglesias acepta todo tipo de sacrificios humanos. Todos los hombres levantados por el Dios de los judíos, como Moisés, Elías, Josué, David, etcétera, etcétera, fueron levantados para cometer crímenes que sobresalen por su crueldad, y el protagonista de esta historia fue levantado por el mismo Dios de estos. Primera de Reyes 13:1. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino a Judá, a Betel, y estando Joroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que en la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. O sea que el Dios de los judíos levantará a Josías exclusivamente para que sacrifique seres humanos. Veamos entonces a Josías cumpliendo con la misión para la cual lo levantó el Dios de los judíos que adoran en las iglesias. Segunda de Reyes 23:19.
y todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías, e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres, y volvió a Jerusalén. Veamos lo que le sucede a los que le ofrecieron voluntariamente sacrificios humanos a este Dios. Josué 11:30. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Significado de holocausto según la RAE, Real Academia Española. Holocausto, entre los israelitas especialmente, sacrificio en que se quemaba toda la víctima. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. El Dios que adoran en las iglesias le sacó a su única hija para que lo recibiera, y así lo obligó a pasarla por el fuego. Eso le pasa a los que hacen pacto con el diablo. Este es el Dios con el que los pastores le dicen a sus feligreses que hagan pacto. Este es el Dios que dará la retribución a los mercaderes de la fe. Un Dios que no solo pide holocaustos con animales, sino también víctimas en sacrificio. Primera de Crónicas 29:21. Y sacrificaron víctimas a Jehová y ofrecieron a Jehová holocausto. Al día siguiente, 1000 becerros, 1000 carneros, 1000 corderos, 1000 corderos con sus libaciones y muchos sacrificios de parte de. Cuando la escritura dice que ofrecieron holocausto, está hablando de animales, becerros, carneros y corderos. Pero cuando dice que sacrificaron víctimas, se está hablando de seres humanos. Pero este Dios de las iglesias no solamente pide sacrificios en barbacoa. Veamos. Número 25:3. Así acudió el pueblo de Beleal peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. El ardor de la ira del Dios de las iglesias se apartará de él con sacrificios humanos. Ahora veamos una desgarradora historia de cómo sacrificaban bebés lactantes que pedía el Dios que adoran en las iglesias. El Dios de los judíos exige para sí los primogénitos de su pueblo. Éxodo 13:1. Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Exige que se le consagre a todo primogénito que nazca en su pueblo. Significado de consagrar según la Real Academia Española: dedicar, ofrecer a Dios por culto o voto a una persona o cosa. Éxodo 22:29. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estará con su madre, y al 8º día me lo darás. Algunas de las cosas que le ofrecían a este siniestro Dios podían ser rescatadas o vendidas, pero el Dios de las iglesias prohibía que se rescatase o se vendiera ninguna persona o animal después de que se lo hubiese consagrado o dedicado a él. Levítico 27:28. Pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiese dedicado a Jehová. De todo lo que tuviere, de hombres y animales, y de las tierras de su posesión, todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada. Indefectiblemente ha de ser muerta. Por eso pedía que se los consagraran para poderlos matar, pero no los mataba simplemente. Veamos cómo debían ser muertos todos los primogénitos que fueron consagrados a este desalmado Dios. Ezequiel 20:25.
Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Y los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego a todo primogénito para desolarlos y hacerles saber que yo soy Jehová. Por eso pedía a los primogénitos, para hacerlos pasar por el fuego. Esto sobrepasa cualquier nivel de maldad en una mente depravada. Pero veamos desde cuándo este Dios de las iglesias tiene la aberración de pedir que le sacrifiquen niños pasándolos por el fuego. Los fenicios habían habitado en Canaán entre el año 1550 y 300 a.C. en la región donde hoy está el Líbano, Siria e Israel. Moloc fue un dios adorado por este pueblo y la adoración a este dios incluye el sacrificio de sus primogénitos, pasándolos por fuego. Los fenicios ofrecían el sacrificio a sus hijos primogénitos en gigantescas estatuas metálicas de hombres con cabeza de toro. Estas estatuas eran representación de su dios Moloc. Las estatuas tenían las manos estiradas junto a su vientre de manera de rampa y en el vientre tenía un agujero. Cuando nacían los primogénitos de aquel pueblo, estos eran ofrecidos en sacrificios a Moloc, pues este dios les prometía riquezas a cambio del sacrificio de sus hijos primogénitos. Cualquier parecido con el Dios de los judíos no es casualidad, es realidad. El sacrificio era totalmente cruel y aberrante. Calentaban las manos de las estatuas hasta ponerlas al rojo vivo. Luego ponían al lactante sobre las manos de la estatua y estos se incendiaban y caían derretidos por el agujero que la estatua tenía en el vientre. Créanme que tengo el corazón partido escribiendo esto. En el discurso que Esteban hizo ante los principales de la sinagoga antes de ser lapidado por estos, le dijo que en el libro de los profetas estaba escrito que los sacrificios que la casa de Israel habían ofrecido durante 40 años en el desierto no eran para Dios y que el famoso tabernáculo que ellos mismos habían hecho y que sus padres llevaron en el desierto no eran tabernáculo de Dios como el Dios de los judíos les había hecho creer, sino que era el tabernáculo de Moloc. Hechos 7:42. Como está escrito en el libro de los profetas: ¿acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. O sea que, si aquel tabernáculo del testimonio era el tabernáculo de Moloc, entonces los sacrificios ofrecidos al Dios de los judíos servían como adoración a Moloc, porque todos los sacrificios que ofrecían los judíos a su Dios los ofrecían en el tabernáculo del testimonio que habían sido hechos de acuerdo con el modelo que le habían mostrado a Moisés. El Dios de los judíos pidió que su pueblo le hiciera un tabernáculo conforme al modelo que Moisés había visto, y ese tabernáculo lo llevaron los judíos por el desierto y lo introdujeron a la tierra que su Dios les había prometido. Hechos 7:44. Tuvieron vuestros padres el tabernáculo de testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que le hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibiendo a su vez por vuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles. El tabernáculo del testimonio en el desierto recuerda las tablas del testimonio en el monte Sinaí, pues así como las tablas dan testimonio que el Dios de los judíos enseñó a su pueblo a hacer lo contrario a lo que estaba escrito en ellas, asimismo este tabernáculo que Moisés construyó en el desierto testifica que lo que le fue mostrado a Moisés para que hiciera el tabernáculo fue el tabernáculo de Moloc. Eso quiere decir que el Dios de los judíos que adoran en las iglesias es Moloc, y no debemos extrañarnos, pues no existe ninguna diferencia entre el demonio Moloc, que pedía que le sacrificaran los lactantes pasándolos por el fuego, y el Dios de las iglesias, que pedía lo mismo. Por eso al apóstol Juan le fue dicho en su visión apocalíptica que la bestia había abierto su boca para blasfemar, entre otras cosas, del tabernáculo de Dios. Apocalipsis 13:6. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar
con su nombre de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. El pueblo de los judíos estaba convencido que el tabernáculo del testimonio que habían llevado en el desierto era el tabernáculo de Dios. Pero Esteban dejó claro que en el libro de los profetas estaba escrito que aquel tabernáculo era el tabernáculo de Moloc, porque el Dios que sacó a los hebreos de Egipto para matarlos en el desierto y que formó con sus descendientes un pueblo de espanto es el mismo Moloc. También el apóstol Pablo dijo, testificando en las Escrituras, que el tabernáculo que levantó Moisés no era verdadero. Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que vimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Vamos a dejar esta lectura hasta aquí. Luego continuaremos en la 270. Recuerden, el autor de este libro tiene un canal que se llama Revelaciones para Hijos de la Luz. Compartan estos videos. Si les agrada, denle me gustan. Hay que compartir. Hay que hacer que esta verdad se sepa. No solamente se queden con ella. No la dejen solo para ustedes. Tenemos que despertar al pueblo. Que se den cuenta que hemos sido engañados. No solamente ustedes, yo fui engañada en un momento, como hay muchos engañados, porque la palabra lo dice, que todos adoraron a la bestia y engaña al mundo entero. Si engaña al mundo entero, porque también engaña a los judíos cristianos, esos que se creen que realmente están adorando al Señor, pero realmente adoran a la bestia. Ayudémoslos a despertar. Compartamos estos videos.